mientras Nicolásito aparecía en público el 26 de marzo, diciendo que su familia no es criminal, que son gente del pueblo venezolano, que el proceso contra su padre es ilegítimo e ilegal. Los investigadores del FBI y la DEA estaban haciendo exactamente lo contrario de lo que él pedía. Estaban rastreando el dinero. Estaban siguiendo el rastro financiero que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como el Príncipe, dejó durante años de operar dentro de la red de narcotráfico que la acusación federal del Distrito Sur de Nueva York describe con fechas, montos y nombres concretos, y lo que ese rastro está produciendo en múltiples jurisdicciones simultáneamente, incluyendo países europeos, donde el dinero del chavismo encontró refugio durante años, es la información que esta noche vamos a contarles con la precisión que la diáspora venezolana merece. Porque la diáspora venezolana no merece titulares vagos sobre investigaciones en curso. Merece saber exactamente qué está ocurriendo, con qué herramientas, en qué países y qué consecuencias va a producir. Eso es lo que esta redacción hace cada noche. Y esta noche el tema es la fortuna oculta de Nicolásito y el rastro que el FBI está siguiendo en Europa. Esta noche vamos a explicarles exactamente qué sabe el FBI sobre la fortuna oculta de Nicolásito, de dónde viene ese dinero, por dónde viajó, dónde está ahora, y por qué el rastreo que está en marcha esta semana tiene consecuencias directas para el proceso judicial que avanza en Brooklyn. Nadie lo vio venir con esta claridad. Para entender por qué el rastreo europeo de esta semana es diferente a todo lo que ocurrió antes, hay que entender qué cambió el 3 de enero de 2026. Antes de esa fecha, los activos del chavismo en Europa estaban bajo sanciones, estaban identificados, estaban monitoreados, pero no estaban siendo activamente desmantelados porque no había un proceso judicial activo que generara el material que las fiscalías europeas necesitaban para actuar. Cuando Maduro fue capturado y llevado a Brooklyn, ese material empezó a producirse. Audiencia por audiencia, documento por documento, testigo por testigo, y ese material está llegando ahora a las fiscalías europeas que llevan años esperándolo. Para entender la fortuna oculta de Nicolásito, hay que entender primero quién es Nicolásito dentro del régimen. No es solo el hijo del presidente, es un operador político y financiero con cargo propio. Fue diputado de la Asamblea Nacional, fue director de la Escuela Nacional de Cine. Fue jefe del órgano de inspectores especiales de la presidencia. Cada uno de esos cargos le daba acceso a recursos del Estado venezolano. Y ese acceso, según la acusación federal, fue usado no para servir al pueblo venezolano, sino para enriquecer a la red familiar del régimen. Para entender su fortuna oculta, hay que empezar por lo que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York ya pusieron en los documentos oficiales de la acusación. No son especulaciones. Son hechos que los fiscales están dispuestos a sostener ante un jurado federal. El Indicom describe a Nicolás Maduro Guerra como parte de una red que usó los recursos del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Estados Unidos durante años. Los fiscales describen que Nicolásito viajó con frecuencia a la isla Margarita en el jet Falcon 900 de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Los testigos del caso identificaron que ese avión era cargado con paquetes de droga antes de despegar. Esos testigos no son anónimos en el sentido de que nadie sabe quiénes son. Son personas que estuvieron dentro de la operación, que vieron lo que ocurría, que en algún momento tomaron la decisión de cooperar con los investigadores, y que ahora son parte de un expediente que los fiscales van a usar en el juicio oral. La especificidad de lo que describieron, el tipo de avión, el aeropuerto, el método de carga, las rutas de distribución, solo puede venir de alguien que estuvo presente. Eso no es evidencia circunstancial, es testimonio de primera mano. La acusación describe que Nicolásito participó en el diseño de rutas para enviar cientos de kilogramos de cocaína hacia Miami y Nueva York, incluyendo la idea de ocultar droga en contenedores de chatarra para entrar por puertos estadounidenses. Esos no son rumores, son los hechos que la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos presentó ante un gran jurado federal y que ese gran jurado consideró suficientemente sólidos para emitir una acusación formal. Y hay una capa adicional en el expediente de Nicolásito,
que los medios convencionales no están contando con suficiente precisión y que conecta directamente con Europa y que es fundamental para entender el rastreo financiero que está en marcha. En 2020, Nicolásito viajó a Medellín, Colombia, para reunirse con representantes de las disidencias de las FARC en una mansión de la avenida Las Palmas. El propósito declarado en la acusación federal era discutir arreglos para mover grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los 6 años siguientes, es decir, hasta exactamente 2026. Ese viaje no fue solo logístico, fue financiero. Las operaciones de narcotráfico de esa escala generan flujos de dinero que tienen que ser lavados, y el lavado de ese dinero, como ocurrió con todos los activos del régimen chavista, siguió rutas que pasan por Europa. Los investigadores del FBI y la DEA que siguen el caso de Nicolásito no están buscando solo la droga, están buscando el dinero. Antes de contarles exactamente qué jurisdicciones europeas están en el centro del rastreo y por qué el proceso judicial de su padre en Brooklyn está produciendo nueva información que acelera esa búsqueda, hay algo que ocurrió esta semana que cambia el contexto de todo lo que vamos a analizar esta noche. En la audiencia del 26 de marzo, mientras Nicolásito estaba en Caracas, dando declaraciones públicas sobre la ilegitimidad del proceso, el juez Hellerstein planteó algo en la sala del Tribunal de Nueva York que ningún medio está conectando suficientemente con la situación específica de Nicolásito. El juez preguntó en varias ocasiones a los fiscales sobre la disponibilidad de fondos personales de los acusados para pagar su defensa, y el propio juez reconoció que si esos fondos existieran, lo más probable es que fueran susceptibles de ser decomisados o estuvieran sujetos a sanciones. Esa declaración del juez es una señal de que el tribunal está pensando activamente en el patrimonio oculto de la familia Maduro. No solo el de Nicolás y Cilia, el de toda la red que la acusación describe. Y Nicolásito, como coacusado nombrado en el mismo indictment, está en el centro de ese análisis. ¿Creen ustedes que el FBI va a encontrar los activos de Nicolásito en Europa antes de que él tome una decisión sobre qué hacer con su situación legal? Escríbanlo en los comentarios. Esta redacción lee cada uno. Permítanme ahora explicarles con precisión qué es lo que los investigadores tienen y por qué Europa es el destino central del rastreo financiero. El régimen chavista construyó durante décadas una arquitectura financiera específica para mover el dinero fuera de Venezuela. Esa arquitectura tiene componentes documentados en múltiples investigaciones internacionales. Suiza recibió al menos 127 toneladas de oro venezolano durante los primeros años del gobierno de Maduro, con un valor superior a los 5.200 millones de dólares. Bulgaria abrió una investigación fiscal que comenzó hace 7 años por el lavado de 150 millones de euros a través del banco Investbank, con fondos provenientes principalmente de PDVSA. Las cuentas fueron congeladas en febrero de 2019 por la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria, a petición de las autoridades estadounidenses. Malta aparece en los documentos judiciales del caso de los Chamos, los hijos de Cilia, con 159 millones de euros identificados en cuentas vinculadas a personas del entorno inmediato del régimen. España tiene investigaciones activas sobre una red de lavado de dinero con vínculos al chavismo que la Audiencia Nacional abrió en 2020. Esa es la infraestructura financiera europea del régimen, y Nicolásito no es ajeno a esa infraestructura. Es el hijo del hombre que la construyó. Es el heredero político del régimen. Es alguien que usó aviones de la petrolera estatal para sus operaciones y que participó en negociaciones de narcotráfico que generaron flujos de dinero de cientos de millones de dólares. Ese dinero no se quedó en Venezuela. El dinero del narcotráfico y de la corrupción siempre busca jurisdicciones donde pueda volverse invisible. Y el chavismo encontró en Europa, con sus sistemas financieros sofisticados y su distancia geográfica de Venezuela, el refugio ideal. Nicolásito creció viendo cómo funcionaba ese sistema. Creció en el entorno de las personas que lo diseñaron. Y cuando comenzó a operar dentro de la red, usó las mismas rutas que sus mayores habían abierto. Y hay una pieza específica del expediente que conecta directamente el rastro financiero de Nicolásito con la investigación del FBI en Medellín.
El periódico El Tiempo de Colombia documentó que el FBI y la DEA ya identificaron la mansión de la avenida Las Palmas, donde ocurrió la reunión de 2020. Ya saben quién fue el anfitrión, ya saben quién es el dueño de la propiedad, y ya están investigando cómo las estructuras criminales de Medellín están conectadas con las rutas de dinero del chavismo que van hacia Europa. La investigación en Colombia no es separada de la investigación en Europa. Es la misma investigación vista desde puntos geográficos diferentes. Hay otro elemento del expediente de Nicolásito que esta semana adquirió nueva relevancia y que conecta directamente con el rastreo europeo. Los fiscales describieron en la audiencia del 26 de marzo que Nicolásito tiene sanciones de la OFAC activas desde 2019, vinculadas a su participación en los esquemas del CLAP con Alex Saab y los hijos de Cilia. Esas sanciones bloquean cualquier transacción financiera vinculada a su nombre en el sistema bancario internacional. Pero las sanciones no bloquean los activos que están bajo nombres de terceros. Los testaferros, los prestanombres, las empresas pantalla, y es precisamente esa red de terceros la que el FBI está rastreando en Europa esta semana. La misma metodología que usaron para identificar los activos de Diosdado a través de Rafael Sarria. La misma metodología que usaron para identificar los activos de los chamos a través de Matías Krull, aplicada ahora sobre la red de Nicolásito. Quédense porque lo que viene a continuación es lo más importante de esta noche y no lo van a encontrar en ningún otro medio con este nivel de detalle. Transparencia Venezuela identificó que al menos 745 activos relacionados con figuras del chavismo fueron detectados en 20 países. 335 en Estados Unidos, 235 en España, 58 en Argentina, 34 en Suiza, y los demás distribuidos en Malta, Turquía, Reino Unido, Italia, República Dominicana y Malasia. Esa distribución geográfica no es aleatoria. Cada país en esa lista tiene una función específica dentro de la arquitectura financiera del chavismo. España recibió dinero a través de transacciones inmobiliarias y empresariales que permitían blanquear fondos venezolanos en un mercado más opaco que el estadounidense. Suiza recibió el oro venezolano y actuó como intermediario financiero para transacciones que en el sistema bancario anglosajón hubieran generado más alertas. Malta fue usado como plataforma para mover fondos dentro de la Unión Europea, aprovechando su sistema bancario más permisivo. Bulgaria fue usado para transacciones que pasaban por el sistema financiero del este de Europa. Y todos esos países están ahora bajo presión de las autoridades estadounidenses para compartir la información que tienen sobre esos activos. Refleja las rutas que el dinero tomó durante años para salir de Venezuela. Y el proceso judicial que tiene a Maduro en Brooklyn está generando, audiencia por audiencia, material probatorio que las fiscalías de esos países pueden usar para avanzar en sus propias investigaciones sobre activos específicos. Cuando el fiscal adjunto Kyle Werschba declaró el 26 de marzo que Maduro y su familia estaban saqueando la riqueza de Venezuela, no estaba hablando solo de Nicolás y Cilia, estaba describiendo la operación completa de la red familiar del chavismo, una operación en la que Nicolásito tiene un papel específico y documentado. Y esa documentación está siendo compartida con fiscalías europeas que llevan años esperando la información que les permitiera avanzar. Y sin embargo, hay una historia esta noche que pone todo esto en perspectiva con la dimensión humana que los documentos judiciales no capturan. La historia de Luisa. Luisa tiene 47 años. Trabajó durante 12 años en PDVSA, la petrolera estatal venezolana, en el departamento de contabilidad de la filial en Anzoátegui. Desde su escritorio procesó durante años las facturas y los contratos que pasaban por el departamento. Vio números que no cuadraban, contratos adjudicados a empresas que nadie conocía, pagos que se hacían antes de que los servicios se prestaran, partidas presupuestarias que desaparecían entre un trimestre y el siguiente. Luisa no era investigadora, era contadora, pero tenía ojos. Y lo que sus ojos vieron durante 12 años en PDVSA Anzoátegui era el extremo visible de una cadena de corrupción que en el otro extremo terminaba en cuentas bancarias en Europa. Luisa aprendió rápido a no hacer preguntas en voz alta,
Aprendió que en PDVSA bajo el chavismo, los empleados que levantaban la voz sobre irregularidades no eran despedidos, eran transferidos, o simplemente dejaban de aparecer. Luisa salió de Venezuela en 2021 después de que un compañero de trabajo, que había hablado demasiado, fue transferido a una sede en el interior del país y nunca más dio señales de vida. Llegó a España con su hija adolescente y empezó desde cero. Esta semana, cuando siguió las noticias sobre el rastreo del FBI de los activos de la familia Maduro en Europa, sobre los 235 activos del chavismo identificados en España, Luisa sintió algo que describió a sus vecinos en Valencia con palabras muy simples. Dijo que finalmente alguien estaba mirando exactamente los mismos números que ella miró durante 12 años desde su escritorio en Anzoátegui. Que la diferencia es que ahora los que miran esos números tienen el poder de hacer algo con lo que encuentran. ¿Cuántas Luisas conocen ustedes? ¿Cuántos venezolanos trabajaron en PDVSA o en instituciones del Estado venezolano y vieron desde adentro cómo el dinero desaparecía hacia Europa? Cuéntenlo en los comentarios porque esas historias son las que dan peso moral a este rastreo. Luisa también siguió de cerca la audiencia del 26 de marzo. Siguió los reportes de los corresponsales en Nueva York. Leyó que el fiscal dijo que Maduro y su familia estaban saqueando la riqueza de Venezuela. Y esa frase, pronunciada por un fiscal federal de Estados Unidos ante un juez federal de Nueva York, la hizo pensar en todas las facturas que procesó durante 12 años en PDVSA Anzoátegui, en todos los contratos que firmó sin entender a dónde iba el dinero. En el momento exacto en que el número de la factura y el número del contrato no cuadraban y ella decidió no preguntar porque ya sabía lo que le pasaba a los que preguntaban, Luisa dijo a sus vecinos en Valencia que esa frase del fiscal era la primera vez que alguien con autoridad real nombraba lo que ella vio durante 12 años desde su escritorio. Mientras Luisa procesaba esa reflexión desde Valencia, Nicolásito seguía en Venezuela haciendo declaraciones públicas de apoyo a su padre preso en Brooklyn, diciendo que van a volver, diciendo que confía en el sistema legal de Estados Unidos, diciendo que no son criminales. Esas declaraciones tienen una función política dentro del chavismo que todavía existe en Venezuela, pero tienen también una consecuencia procesal que Nicolásito tal vez no está calculando completamente. Cada aparición pública de Nicolásito en Venezuela es una confirmación de que sigue en jurisdicción alcanzable. Cada declaración que hace en medios confirma que es una figura activa. Y la Fiscalía de Nueva York, que lo tiene como coacusado en el mismo caso que tiene a su padre en Brooklyn, tiene todo el tiempo del mundo para acumular evidencia adicional sobre sus activos, mientras él sigue apareciendo en pantallas venezolanas, diciendo que van a volver. Hay una dimensión de la situación de Nicolásito que esta noche es importante nombrar porque conecta el rastreo financiero con su comportamiento público. Nicolásito sigue apareciendo en Venezuela, sigue dando declaraciones a medios, sigue publicando en redes sociales, sigue participando en actos públicos del chavismo. Esa visibilidad, que desde el punto de vista político parece una señal de que está bien y en control, desde el punto de vista del rastreo financiero, es un problema para él. Cada aparición pública genera registros. Cada comunicación deja rastros digitales, y el FBI, que tiene la capacidad técnica de interceptar y analizar esas comunicaciones con las autorizaciones judiciales correspondientes, está construyendo un expediente sobre Nicolásito que va más allá de lo que la acusación original ya contiene. La visibilidad que Nicolásito mantiene para proyectar fortaleza política es la misma visibilidad que está alimentando el expediente que existe sobre él en Nueva York. Guarden esta predicción, guárdenla con la fecha de hoy. Esta predicción está basada en la lógica del proceso y en lo que ocurrió con cada otro objetivo importante del caso. Cuando el FBI fue tras los activos de Diosdado, identificó la mansión de La Moraleja en Madrid y el jet confiscado en Florida. Cuando fue tras los activos de los Chamos, identificó los 159 millones en Malta. Cuando fue tras los activos de Alex Saab, siguió el rastro hasta su detención en Cabo Verde. La metodología es siempre la misma. El dinero deja rastros, y los investigadores tienen el tiempo y los recursos para seguirlos. Antes de que termine 2026, el rastreo financiero del FBI sobre los activos de Nicolásito en Europa
habrá producido al menos una acción concreta en alguna jurisdicción europea, ya sea un congelamiento de cuentas adicional, ya sea una solicitud de asistencia judicial internacional que obligue a un banco europeo a compartir información, ya sea una detención de algún operador financiero vinculado a sus redes. El proceso no espera a que Nicolásito tome una decisión. Avanza alrededor de él con la consistencia de quien tiene el expediente completo y la voluntad de usarlo. Esta redacción quiere que la diáspora venezolana entienda algo sobre este rastreo que los análisis políticos convencionales no capturan. El rastreo del dinero de Nicolásito no es solo un proceso legal, es la demostración de que la impunidad que el régimen chavista construyó durante décadas tiene fecha de caducidad, que el dinero robado en Venezuela no puede esconderse para siempre en Europa, que los sistemas judiciales de los países donde ese dinero fue a parar tienen la obligación de actuar cuando tienen la evidencia, y que la evidencia está siendo construida audiencia por audiencia en un tribunal de Nueva York que no tiene prisa pero que tampoco tiene pausa. Esta noche pienso en todos los venezolanos que están viendo este video desde algún lugar que no es Venezuela, en los que están en España, donde hay 235 activos del chavismo identificados según Transparencia Venezuela, y donde la Audiencia Nacional tiene abierta desde 2020 una investigación sobre una red de lavado de dinero con vínculos al régimen venezolano, en los que leen ese número, 235, y piensan en cuántas familias venezolanas podrían haberse beneficiado del dinero que esos activos representan si hubiera quedado en Venezuela, en lugar de viajar a España para enriquecer a las élites del chavismo, en los que viven en Valencia, en Madrid, en Barcelona, y que esta semana saben que parte del dinero que desapareció de Venezuela durante años está en su mismo país, en los que como Luisa llegaron a España con lo que pudieron traer, con sus hijos, con sus títulos universitarios, con sus historias de lo que vieron desde adentro del régimen, y que esta semana ven que el FBI está rastreando exactamente el dinero que los empujó a salir, en los que sienten que su testimonio personal, aunque nunca haya llegado a ningún tribunal, forma parte del registro histórico de lo que ocurrió, que su salida de Venezuela es una prueba más de que el régimen destruyó el país para enriquecerse, y que el rastreo del dinero en Europa es la forma que toma la justicia cuando finalmente llega. Pienso en los que están en Santiago, en los que siguieron desde Chile el proceso con la distancia de quien ha aprendido que la justicia llega, pero que su llegada tiene formas que nadie anticipa completamente. En los que esta semana ven que el rastreo financiero en Europa es la forma que toma la justicia esta semana, que la semana que viene tendrá otra forma, y que el proceso en su conjunto avanza con una dirección que no cambia. Pienso en los que están en Miami, en los que siguieron el expediente de Nicolásito desde las primeras sanciones en 2019, en los que vieron en cada aparición pública del hijo del dictador la imagen perfecta de la impunidad del chavismo joven. En los que esta semana ven que esa impunidad está siendo rastreada por el FBI con los mismos instrumentos que usaron para construir el caso que tiene a su padre en uniforme naranja en un tribunal de Manhattan. Pienso en los que están en Caracas y que siguen este canal desde dentro de Venezuela, los que no pueden decir en voz alta lo que piensan pero que esta noche están viendo que el dinero que desapareció de sus instituciones, de sus hospitales, de sus escuelas, de sus empresas del Estado, está siendo rastreado en Europa por el FBI, en los que llevan años viviendo las consecuencias de esa corrupción en su vida diaria, y que esta semana ven una señal de que las consecuencias para los que la construyeron también están llegando. Pienso en los que están en Bogotá, en los que vivieron cerca de las operaciones colombianas del chavismo, en los que leyeron la investigación de El Tiempo sobre la mansión de la avenida Las Palmas en Medellín, y reconocieron en esa historia la mecánica exacta de cómo el dinero del narcotráfico venezolano encontraba refugio en las estructuras criminales colombianas antes de continuar su viaje hacia Europa. En los que saben que el FBI que identificó esa mansión es el mismo FBI que está rastreando los activos de Nicolásito en Europa esta semana. Pienso en los que están en Lima y en Quito, en las ciudades latinoamericanas que recibieron las olas migratorias venezolanas, y que esta semana ven que el dinero que empujó a esa migración está siendo rastreado en Europa. En los que tienen vecinos venezolanos
que llegaron con sus hijos buscando lo que Venezuela ya no podía darles, y que esta semana siguen este proceso como una señal de que las cosas están cambiando. Pienso en los que están en Lisboa, en Ámsterdam, en Zúrich, en cualquier ciudad europea, donde esta noche hay un venezolano que sabe que parte del dinero que destruyó su país pasó por su ciudad. En los que esperan que los sistemas judiciales europeos actúen sobre lo que ya está identificado. En los que esta semana ven que el proceso judicial de Brooklyn está produciendo el material que esos sistemas necesitaban para actuar. El amanecer se aproxima, no solo para las víctimas directas del narcotráfico y la corrupción, también para los que como Luisa vieron los números desde sus escritorios en PDVSA y se preguntaron a dónde iba ese dinero. La respuesta está siendo encontrada por el FBI, en Europa, con cada audiencia en Brooklyn produciendo nueva información que acelera el rastreo. Venezuela renacerá, y lo hará con cada centavo rastreado y devuelto, con cada activo identificado en Europa, que regrese al pueblo venezolano, que fue saqueado para construirlos. Con Nicolásito respondiendo por cada acusación que existe en esos documentos federales. No perfectamente, ni de un día para otro, pero con la inevitabilidad de quien tiene el expediente completo y el tiempo a su favor. ¿En qué país europeo creen ustedes que el FBI va a encontrar primero los activos de Nicolásito? ¿España, Suiza, Malta, Bulgaria o algún otro? Escríbanlo en los comentarios con su argumento. Compartan este video con cada venezolano que conocen. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Activen las notificaciones. Y no se rindan nunca. Porque el FBI no descansa, y el dinero de Nicolásito, aunque esté escondido en Europa, tampoco puede esconderse para siempre. Venezuela renacerá libre y con toda la verdad sobre la mesa. ¿Hay algo más sobre el rastreo financiero de Nicolásito? Que esta noche merece ser explicado porque tiene consecuencias que van más allá de su situación personal. El proceso de descubrimiento de pruebas que los fiscales de Nueva York están preparando para el caso de Maduro incluye información sobre la red completa de coacusados. Nicolásito está nombrado en esa acusación. Cuando los fiscales entreguen ese material de descubrimiento a los abogados de la defensa en las próximas semanas, parte de ese material va a llegar a dominio público. Y parte de ese material va a contener información sobre activos financieros de la red que las fiscalías europeas podrán usar para avanzar en sus propias investigaciones. El proceso judicial de Brooklyn no es solo un proceso penal, es un motor de información que está produciendo material nuevo para múltiples investigaciones internacionales simultáneamente. Y ese motor no tiene pausa. Cada audiencia produce documentos judiciales que se hacen públicos. Cada declaración de los fiscales en sala es reportada por los corresponsales presentes. Cada decisión del juez sobre el manejo de la evidencia crea precedentes que otras fiscalías pueden invocar en sus propias investigaciones. La coordinación internacional que el caso de Brooklyn está generando no tiene precedentes en la historia de los procesos judiciales contra regímenes latinoamericanos. Y Nicolásito está en el centro de esa coordinación como coacusado, como fugitivo federal y como objetivo del rastreo financiero que esta semana avanza en Europa. Hay una última reflexión que esta redacción quiere compartir antes del cierre. Nicolásito dijo el 26 de marzo que confía en el sistema legal de los Estados Unidos. Esa frase es reveladora por lo que implica. Un hombre que confía en el sistema legal de Estados Unidos está reconociendo implícitamente la legitimidad de ese sistema para juzgar a su padre. Y si ese sistema es legítimo para juzgar a su padre, también lo es para rastrear los activos de Nicolásito en Europa. También lo es para juzgarlo a él cuando llegue el momento. La confianza en el sistema legal de Estados Unidos que Nicolásito declaró en público es la misma confianza que el FBI usa como base para construir el expediente que está rastreando su dinero esta semana. El grifo se cerró. Y el rastro del dinero de Nicolásito está siendo seguido en tiempo real por los investigadores que construyeron el caso que tiene a su padre tomando notas en uniforme naranja en Brooklyn. Compartan este video. Suscríbanse, activen las notificaciones. Venezuela renacerá con cada centavo robado devuelto y con cada responsable respondiendo por lo que hizo. Sin excepción, sin apellidos que protejan para siempre. Hay un paralelo que ilumina la situación de Nicolásito
con una precisión que vale la pena examinar. Cuando las autoridades comenzaron a rastrear los activos de Pablo Escobar en los años 90, uno de los descubrimientos más importantes no fue el dinero en Colombia. Fue el dinero que había salido de Colombia hacia bancos en Panamá, en Europa, en paraísos fiscales del Caribe. El dinero que Escobar pensaba que estaba a salvo porque estaba lejos. El dinero que sus testaferros manejaban bajo nombres que no tenían conexión visible con él. La diferencia entre la situación de Escobar y la de Nicolásito es que en los años 90 las herramientas de rastreo financiero internacional eran mucho más limitadas. Hoy el FBI tiene acceso a sistemas de intercambio de información financiera que no existían entonces. Tiene acuerdos de cooperación judicial con decenas de países. Tiene la tecnología para seguir transacciones a través de múltiples capas de empresas pantalla y tiene un caso federal activo con testigos cooperantes que conocen desde adentro cómo funcionaba la red de Nicolásito. Esa combinación hace que el rastreo de 2026 sea cualitativamente diferente de cualquier rastreo que se intentó antes sobre los activos del chavismo. Y hay algo más que esta redacción quiere que la diáspora entienda sobre la naturaleza de este rastreo. El FBI no necesita encontrar el dinero para que el proceso judicial avance. El proceso judicial de Nicolásito puede llegar a juicio con la evidencia que ya existe sobre sus actividades de narcotráfico. El rastreo del dinero en Europa es adicional. Es la capa que convierte una condena posible en un decomiso total. Es la diferencia entre que Nicolásito vaya a prisión y que además el dinero que acumuló sea devuelto al pueblo venezolano que fue saqueado para construirlo. Esa diferencia no es menor. Para los venezolanos que perdieron sus ahorros, su trabajo, su salud, su país, la restitución del dinero robado es parte de la justicia que el proceso debe producir. Y el rastreo que está en marcha en Europa esta semana es exactamente ese proceso de restitución en sus primeras fases. Esta redacción va a seguir rastreando cada desarrollo de este proceso. Cuando el FBI avance sobre activos específicos en jurisdicciones europeas. Cuando algún banco europeo sea citado en el proceso de Nueva York. Cuando Nicolásito tome la decisión que está postergando semana a semana. Cada capítulo de esta historia merece ser contado con la misma precisión con la que hemos contado todos los anteriores, porque la diáspora venezolana tiene derecho a saber exactamente cómo termina la historia del hijo del dictador y el dinero que acumuló mientras Venezuela se hundía. Compartan este video, suscríbanse, activen las notificaciones. Y no se rindan nunca, el amanecer de Venezuela está más cerca de lo que parece desde donde están esta noche. Venezuela renacerá libre y con toda la verdad sobre la mesa. Esta redacción cierra con una imagen que dice más que cualquier análisis. Nicolásito el 26 de marzo en una plaza de Caracas, sentado frente a una pantalla gigante que transmitía la audiencia de su padre en Nueva York, diciendo que van a volver, diciendo que confía en el sistema legal, diciendo que no son criminales. Y en ese mismo momento, en las oficinas del FBI y la DEA en Washington y en Miami, los investigadores que construyeron el caso que tiene a su padre en Brooklyn, siguiendo el rastro del dinero de Nicolásito, a través de los sistemas financieros de España, Suiza, Malta y Bulgaria. Esas dos imágenes son simultáneas. Nicolásito en la plaza diciendo que van a volver. El FBI en sus oficinas rastreando el dinero que no puede volver porque ya fue congelado, ya fue bloqueado, ya fue identificado. La distancia entre esas dos imágenes es la distancia entre la narrativa del chavismo y la realidad del proceso. Y esa distancia se está cerrando. Audiencia por audiencia, país europeo por país europeo. Cuenta bancaria por cuenta bancaria. Venezuela renacerá, y lo hará con cada centavo de esa distancia cobrado. Hay venezolanos que llevan 25 años esperando que alguien con el poder suficiente fuera a buscar ese dinero. 25 años desde que el chavismo llegó al poder. 25 años de saqueo documentado en facturas, en contratos, en toneladas de oro, en aviones privados, en mansiones en La Moraleja y en cuentas en bancos de Europa. 25 años esperando. El FBI llegó, y el rastro del dinero de Nicolásito en Europa es uno de los capítulos de esa llegada. No el último, pero uno de los más importantes. Porque Nicolásito no es solo el hijo del dictador,
Es el símbolo de lo que fue el chavismo joven, la generación que heredó el poder sin mérito propio, que usó ese poder para enriquecerse mientras Venezuela se hundía, y que esta semana tiene su fortuna siendo rastreada por el FBI en Europa, mientras él aparece en pantallas venezolanas diciendo que van a volver. Van a volver, dice Nicolásito. El FBI ya está en Europa, responde La Realidad. Esta redacción va a estar aquí para contarlo todo. Cuando el FBI avance, cuando Europa actúe, cuando Nicolásito tome su decisión, cuando el proceso produzca sus resultados. Compartan este video con cada venezolano que conocen. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Activen las notificaciones. Y no se rindan nunca, porque el amanecer de Venezuela no es una metáfora. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en las oficinas del FBI mientras rastrean el dinero de Nicolásito en Europa. Venezuela renacerá libre, con toda la verdad sobre la mesa, sin excepción, sin apellidos que protejan para siempre, sin dinero que pueda esconderse indefinidamente. Porque el FBI no descansa, y la justicia, cuando finalmente llega hasta el último centavo.